Buenos días. Esta presentación espero que os sirva de ayuda para la realización de vuestras bases de datos para el trabajo fin de grado. Estamos en el punto en el que ya todo el mundo ha realizado el protocolo de investigación y ahora es cuando empieza el trabajo de campo del trabajo, que es la recogida de datos. La recogida de datos se puede realizar en papel primero y luego pasar a una base de datos, o se puede realizar directamente en una base de datos. La recomendación que yo os hago es que lo hagáis en Excel, porque todo el mundo tiene acceso a una hoja de Excel, es muy fácil de usar y desde ahí, cuando ya la tengáis preparada, se podrá importar perfectamente a un programa de estadística como puede ser Jamovi. Y entonces, por lo tanto, en esta presentación nos vamos a centrar en cómo es la recogida de datos en Excel y cómo debe estar preparada para que se importe bien a un programa estadístico. Lo primero de todo, vamos a empezar contextualizando. Recordaros que de la pregunta de investigación se pasa a la hipótesis y de ahí al objetivo principal. Recordamos que los objetivos deben ser medibles y lo que mide los objetivos van a ser las variables. Las variables, recordad que varían para cada individuo y es lo que denominamos los datos. Es decir, si mi enfermedad de estudio es solo de mujeres, el sexo en mi estudio no será variable, sino que será población, porque no varía. Pero, sin embargo, si en mi estudio mi objetivo son todos los pacientes que presentan cáncer de páncreas, entonces el sexo sí que es una variable y el dato para unos será hombres y para otros será mujeres. Ahora que ya hemos recordado lo que es una variable, vamos a recordar los dos tipos de variables más importantes. Las variables podrían ser cualitativas o cuantitativas. Las cuantitativas son numéricas y, como ejemplo, la edad. Y las cualitativas son distintas cualidades que pueden tomar. Por ejemplo, el sexo. Puede ser hombre o puede ser mujer. Pues bien, en una base de datos esos dos tipos de variables van a ser numéricas. Las cuantitativas porque son numéricas y las cualitativas porque las vamos a codificar. Es decir, a cada atributo o cualidad le vamos a asignar un número. Y ahora ya vamos a empezar a construir nuestra base de datos. Pues comenzamos a hacer nuestra base de datos. Abrimos un Excel en blanco y comenzamos. La primera fila tienen que estar los nombres de las variables y en el resto de las filas va a ser cada fila para un individuo. Es decir, aquí voy a poner mi primera variable. Variable 1, variable 2 y cada fila va a ser un individuo. Paciente 1, paciente 2 y así sucesivamente. Lo segundo que hay que hacer es crear una variable que sea autonumérica, es decir, números seguidos. En el ejemplo que os pongo en esta diapositiva sería la primera variable. Veis que pone 1, 2, 3, 4, 5, pues esa es la variable autonumérica. ¿Y para qué se crea esta variable? Pues por varios motivos. Entre ellos, cuando realizáis el análisis estadístico es muy común desordenar la base de datos y ordenar los datos por distintas variables porque os interese ver los datos mínimos, los máximos y entre qué valores oscila. Y teniendo estas variables siempre se puede volver a ordenar la base de datos como se tenía al principio. Ese es uno de los motivos. Otra razón es que a veces nos faltan datos o tenemos datos erróneos y queremos comprobarlo de nuevo en la historia clínica. Y entonces este número suele estar relacionado en otra base de datos con la historia clínica. Y así podemos volver a mirar el dato porque, como recordáis, las bases de datos de la mayoría de vosotros son pseudonimizadas si se tratan de recogida de historias clínicas. Os voy a explicar en Excel, por si alguno no lo sabe, cómo se crea una variable autonumérica fácilmente. Imaginaros que mi variable autonumérica es esta. 1, 2, 3, ¿vale? Una vez que he puesto 1, 2 y 3, el Excel ya solo tengo que seleccionarlos y tirar de esta esquinilla y seguir hasta el número de individuos que yo tenga. Si por ejemplo es 71, pues me quedo en 71.
El tercer paso sería codificar las variables cualitativas. Vamos a ver un ejemplo de codificación de una variable cualitativa. El ejemplo es de una base de datos de una compañera vuestra. Y en este ejemplo de esta estudiante nos vamos a fijar en el sexo. El sexo va a tomar los valores 0 y 1. Y me podría preguntar, ¿cuál asigno a cada cualidad? Pues asigno el que yo quiera. En este caso se ha asignado a hombre 1 y mujer 0. Y para que luego no se me olvide la codificación que he hecho, lo apunto. Y lo apunto en la segunda pestaña del Excel. Os dejo aquí un ejemplo de base de datos con su diccionario al lado. Bueno, pues una vez que hemos hecho el esqueleto de la base de datos, estamos ya preparados para rellenar la base de datos. Entonces, cosas a tener en cuenta. Quería recordaros que en un Excel, cuando queremos poner un número decimal, es una coma, porque si no el programa lo va a entender como que no es un número, sino que es una variable texto. Por ejemplo, imaginaros que yo ahí veis que hay un 27,4, pongo un punto. Pues inmediatamente se va a la izquierda porque no lo está reconociendo como punto, ¿vale? Pero sin embargo, si yo pongo coma, ya me lo reconoce como coma. Entonces, esto es importante porque a la hora de importar la base de datos, si yo pongo aquí punto, no me lo va a reconocer como variables numéricas, y si pongo coma, sí que me lo va a reconocer como una variable numérica. Ya estamos en la fase de completar mi base de datos y nos pueden surgir varias dudas. Yo he puesto aquí 4 de las que a menudo nos preguntáis. Suponeros que a mí mi tutor me da la base de datos ya realizada y no tengo que meterme en la historia clínica, sino que ya está hecha, pero me la da de esta forma. Es decir, en las filas tiene las variables y en las columnas tiene cada individuo, ¿no? Y entonces hemos dicho que había que hacerlo en las columnas las variables y en las filas los individuos, porque así es como se importa luego a una base de datos para hacer el análisis estadístico. Pues muy sencillo, solo tendríais que seleccionar la base de datos, copiar, meteros en otra hoja de cálculo y cuando aquí os pone, veis que pone opciones de pegado, ¿vale? Y que aquí abajo pone transponer. Le daríamos ahí y veis que ya tenéis la base de datos de la manera que hay que hacerlo. Una de las dudas que me puede surgir en una de mis variables es qué pasa si una de las variables que toma varias opciones, como por ejemplo en este caso la clínica, que puede tomar la opción de ansiedad, depresión, psicosis, resulta que un paciente puede tener a la vez ansiedad y a la vez depresión. Entonces, en esos casos, lo mejor es que cree varias variables, una para ansiedad, otra para depresión, otra para psicosis, otra para alteración de la conducta alimentaria y otra para alteración en el control de impulsos, de manera que a cada una de ellas tengan la opción lo presenta o no lo presenta. Entonces me iré aquí, inserto tantas columnas como opciones pueda tener y entonces aquí pondría ansiedad. Y ya las opciones que pueden tomar serían 0, 1 cuando lo presenta, 0 cuando no lo presenta. Depresión. Igual, sería 1 cuando lo presenta y 0 cuando no lo presenta. Y así sucesivamente. Pues ahora estamos ante el caso en el que tenemos un estudio longitudinal y queremos medir, por ejemplo, las plaquetas en varios momentos del año y luego, porque luego vamos a ver las diferencias que hay porque a lo mejor hemos metido algún tratamiento. Pues bien, en este caso, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Tenemos las plaquetas basales. Para distinguirlas del resto, pondré plaquetas basales o en el momento basal, ¿vale? Insertaría una nueva variable que sería plaqueta. Imaginaros que es a los 6 meses. Aquí metería el dato de las plaquetas a los 6 meses
y aquí metería el dato de la plaqueta, de las plaquetas a los 12 meses. Y aquí rellenaría datos. Imaginaros que de la basal a los 6 meses, en vez de 144.000 tenemos 145.000. Y a los 12 meses tenemos 146.000. Ahora nos encontramos ante una variable como el ejemplo, que son distintos gérmenes, pero desde el principio no sé cómo codificarlo. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues en ese caso lo pongo con palabras, ¿vale? Y luego ya veremos cuando empecemos a dar Jamovi cómo codificarlo a posteriori. A continuación, os dejamos un decálogo sobre puntos a tener en cuenta para la realización de la base de datos. Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo para realizar vuestra base de datos con éxito y cualquier duda que tengáis y que en el vídeo no se vea reflejada, pues hacérmela llegar por correo electrónico. Muchas gracias.